Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro video más de las noticias del género. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como ya les venía diciendo, vamos a tratar de activar un poquito más el canal de YouTube. Así que en esta ocasión, en este video, quiero que hablemos de una historia en particular de Hansel H, ya que estuvo haciendo un repaso de su carrera y de su vida, tocando algunos temas que no se habían profundizado anteriormente por la situación que todos conocemos. Así que en este video vamos a hablar un poco de eso, entrar en los detalles, recordar un poco la historia de Hansel H. Y por otra parte también quiero que hablemos de la noticia que está viral ahora mismo porque tiene que ver con Yailin, ya que se conoció que fue arrestada supuestamente por poseer 2 armas ilegales. Así que enseguida vamos a hablar de todo eso. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y dale like a este video, que eso nos ayuda muchísimo. Bueno, vamos directamente con la historia de Hansel H, que creo que mucha atención no se le ha brindado. Y esta historia en particular creo que nos dice y nos cuenta muchísimo cosas que antes no se habían dicho. Así que veamos esto. Como verán, ahí Hansel, mediante sus historias de Instagram, colocando el tema prófugo junto a Myke Towers, había escrito: prófugo número 1 en Puerto Rico, estuvo 14 en el mundo y en par de países. Solo quiero explicarle a los que no me seguían de antes que esto es música hablando de lo que pasó en mi vida, casi 2 años prófugo, sacando música y corriendo, persiguiendo mi sueño, después 2 años y medio más preso, sacando música desde adentro y ustedes poniendo tema tras tema número 1. Me falta un mes para salir con el remix más cabrón de este año y no sé de cuántos años más. Loyalty Forever, música real. Voy a ser el único que estuvo en los 10 más buscados, viajando en los estados haciendo shows. Arrancamos en junio, siempre con el favor del superior. Bueno, creo que lo primero para destacar de esta extensa historia de Hansel H es que nos menciona que el tema prófugo junto a Myke Towers se ha encontrado en los charts de diferentes países, pero también creo que tenemos que mencionar, y que ya lo hemos hablado mucho tiempo también aquí en el canal, es que cada tema que Hansel H ha sacado desde que está preso, todos los ha metido en tendencia. Pero bueno, específicamente en esta historia está hablando del tema prófugo, que tiene toda una historia detrás. Y con esto pasamos a lo segundo, ya que Hansel H se dirige a las personas que no lo habían conocido o que lo conocen recién en este último tiempo. Y él explica que estuvo casi 2 años prófugo, ya esto lo hemos hablado 1.000.000 de veces aquí en el canal, incluso en nuestro canal secundario de Tu Podcast Urbano también habíamos hecho la historia completa de Hansel H, pero hemos cubierto toda su historia desde hace mucho tiempo aquí en las noticias del género y, como les digo, en Tu Podcast Urbano. Pero para quien no conoce muy bien, se los explico muy brevemente. Hansel H en cierto momento se había cortado el grillete violando su libertad supervisada debido a que tenía cargos por arma. Así que desde ese momento en el que se cortó el grillete fue considerado un fugitivo y los federales lo estaban buscando. Así que como para junio del año 2022, en una colaboración de la US Marshal con la policía de Puerto Rico, comenzó a circular, comenzó a salir en las noticias que estaban buscando a Hansel H y que era considerado un fugitivo, uno de los más buscados de la isla. Obviamente que entre otras personas, o sea, había una lista y entre esa lista estaba el nombre de Hansel. Lo que se conoce es que este tiempo que Hansel H estuvo prófugo fue para finales del año 2021 hasta mitad del año 2023, que fue ese momento súper viral que estuvo en todas las noticias cuando lo encontraron y ahí fue arrestado y obviamente fue preso. Esta es una historia completamente interesante, habla de la calle, de la experiencia de una persona y no solo eso, de un artista que estaba siendo prófugo. Así que imagínense aquel momento, nosotros como medio era algo bastante delicado, no sabíamos si las cosas que circulaban por ahí en las redes sociales o incluso en los medios era 100% cierto, así que nosotros, para traerles contenido de calidad, teníamos que comparar fuentes, ver televisión de Puerto Rico y considerar la información, ver qué cosa era 100% cierta para no decir algo que todavía estaba en duda. Así que viendo la televisión de Puerto Rico y sabiendo lo que íbamos a traerles a ustedes, que sea todo verídico,
estábamos viendo también esta foto de Hansel H siendo buscado, que nos parecía algo completamente loco, como de película. Pero también que es una historia muy, muy particular de un artista que hasta este momento nunca había pasado, así que es una historia para destacar. Pero bueno, también quiero hablar de lo complicado que fue esto, porque muchas veces se traza este límite de qué es bueno y qué es malo en la sociedad, cómo decir este tipo de noticias, si eran 100% ciertas, porque ustedes saben que obviamente nosotros no queremos faltarle el respeto a los artistas, así que era sumamente delicado, pero enseguida vamos a hablar un poco más de eso. Siguiendo con la historia de Hansel H y todo lo que había pasado en su carrera en ese momento que él se encontraba prófugo, también hubo una noticia, obviamente falsa, que consideraba o decía que Hansel H había muerto como a mitad del año 2022. A pesar de todo eso, de todo lo que estaba circulando, los miles de videos que se hicieron de esa noticia, que obviamente todos tenían información falsa, a pesar de todo eso, Hansel H también estaba realizando podcast de sorpresa, llegando a los lugares de sorpresa, realizando entrevistas y todo esto, como les digo, estando prófugo. Así que creo que es una historia sumamente delicada y muy, muy particular que en el género urbano no se ha visto. Bueno, ahora quiero que hablemos de algunos versos que ha dicho Hansel H, que también nos indicaba cómo estaba el panorama, qué es lo que él sentía en aquel momento estando prófugo. Todo esto a raíz de esta historia de Hansel H, que ahora sí, él lo admite, lo dice un poco más libre, se podría decir que estuvo casi 2 años prófugo. Este verso es del tema de Julito, Juanca y obviamente Hansel, titulado 24/7, y allí expresaba cosas como: imagínate vivir como yo vivo tratando de ser cantante con guerras y fugitivo. Este verso en aquel momento mucho nos hablaba de esto, mucho nos circulaba porque obviamente era una situación muy delicada, pero creo que ahora sí se puede mencionar un poco más. En otro verso decía Hansel: nunca voy a poder hacer un masivo, apenas puedo ver a mis hijos. Creo que son versos muy puntuales que también nos decía la realidad que estaba pasando Hansel H en aquel momento. Ahora, el otro tema que tiene con Farru creo que también nos daba un poco de la sensación que él sentía que estaba todo perdido. Y con respecto a este tema con Farru, y también retomando un poco del límite entre lo bueno y lo malo, hay algo que quiero decir como comunicadora y que mi moral no me lo permite, y mil disculpas a Hansel si es una ofensa esto, que sé que nos apoya la página de las noticias del género, ya nos lo ha dicho, pero yo en particular no puedo vanagloriar lo delictivo. Creo que muchos sabemos que está bien y no está bien. Tampoco quiero enviar un mensaje equivocado a los jóvenes, no es la intención de este video. No vamos a decir que está bien estar prófugo, esa es la historia de Hansel, una historia en particular, y eso no se imita. Así que no es la intención de este video enorgullecerse de estas cosas, pero sí mencionarlas como un aprendizaje. Incluso hasta el mismo Hansel ha dicho que se aprende de los errores. Así que cumplan las reglas, sean buenos, y si pueden salir de todo lo malo, de corazón háganlo. Así que retomando un poco este tema junto a Farruko, él dice: yo te entiendo, pero hay más formas de hacer dinero. A lo que Hansel también nos invita a la reflexión diciendo: pero por más que me arrepienta, no me van a perdonar. Y ese es el detalle. Un poco más complicado, nos hace a todos pensar que obviamente las cosas malas traen repercusiones. ¿Cuál es el foco que le queremos dar nosotros, las noticias del género, a esta historia de Hansel H? Bueno, que Hansel está un poco más libre de hablar de su historia, decir qué era cierto, qué no era cierto, de todo lo que se ha dicho en las redes sociales desde aquel momento, y también mencionar un poco, apuntar al objetivo de la superación. Y como él mismo decía en esta canción, nunca se hubiese imaginado hacer un masivo, o sea, no pasaba, él no creía que lo podía hacer, y ahora estamos hablando que está planeando una gira, que se va a subir a la tarima y que va a vivir de su música. Y esto es un giro drástico, es totalmente impresionante de estar encerrado a estar un poco más libre, de poder vivir de esto. Incluso también lo vamos a poder ver más seguido, supuestamente ya en junio
junio está totalmente libre. Y como él nos dice en esta story, parece que se va a crear un TikTok, así que vamos a tener más de Hanser Lache en este año. Así que te pregunto, ¿cuáles fueron las cosas positivas que te ha dejado toda esta historia de Hanser Lache, que obviamente es muy impresionante? Lo negativo lo dejamos de lado, pero vamos a resaltar lo positivo. Ahora vamos a cambiar un poco el tema y vamos a ir con lo más viral. Y sí, vamos a hablar de Yailin porque según la información que anda circulando en República Dominicana, dice: Yailin, la más viral, fue detenida por agentes de la Policía Nacional durante un operativo realizado en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este, donde las autoridades informaron que le ocuparon 2 armas de fuego dentro de un vehículo de su propiedad. ¿Es este Lamborghini verde que siempre la hemos visto allí? Bueno, ese mismo. La cantante se encontraba acompañada de otras 2 personas al momento del hecho y el caso fue remitido al Ministerio Público, que ahora lleva el proceso mientras continúan las investigaciones para determinar la procedencia de las armas y posibles implicaciones legales. Como esto es algo muy reciente, hay muy poca información. Sí hay un par de videos circulando por allí, Yailin estando en la fiscalía, rodeada de policías, pero no más que eso. Como dice, las investigaciones van a comenzar ahora, van a ver qué implicaciones, qué le pueden decir a Yailin, si son de su propiedad, no son de su propiedad, cómo lo puede comprobar, de quiénes son las armas, por qué las tenía ahí y demás cosas. Todo eso es materia de investigación, así que si hay algún tipo de novedad, lo pueden encontrar en las noticias del género en Instagram o seguramente también aquí en el canal se los estaremos trayendo. Ahora sí, no tengo nada más que decir, me voy despidiendo, nos vemos en la próxima, encontrarnos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en todas partes y nos vemos en la próxima.